Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En este video estaremos hablando de los alimentos que debes evitar y cuáles te pueden ayudar si padeces gota, así como la importancia del control del peso para prevenir esta condición. Sin más que añadir de momento, vamos a la intro y comenzamos. Una de las primeras recomendaciones que se le da a una persona que sufre gota o un aumento en el ácido úrico en sangre es el control de la dieta, en especial la ingesta de alimentos ricos en proteínas, ya que estos se relacionan con el aumento de purinas y el consiguiente problema para eliminar por el riñón el exceso de ácido úrico. Por esta razón, una buena alimentación puede ser la clave y el remedio más eficaz para controlar esta enfermedad, aun cuando existen algunas controversias acerca de qué alimentos se deben consumir y cuáles no, una situación que intentaremos resolver hoy. Antes de abordar a fondo el tema, es importante mencionar que la gota y el exceso de ácido úrico se han asociado con la presencia de otras enfermedades, como cálculos renales, falla renal crónica, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular y alteración en el metabolismo de las grasas, por lo que un adecuado control de los niveles de ácido úrico pueden mejorar la calidad de vida en aquellas personas que padecen una o varias de las enfermedades anteriormente mencionadas. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que se deben evitar? Los alimentos ricos en purinas, que incluyen las carnes rojas y sus vísceras, pescados, mariscos y legumbres como las espinacas, espárragos, setas y levaduras. De hecho, una ración adicional al día de carnes rojas incrementa el riesgo de padecer gota hasta en un 21%. Una alternativa a estos alimentos por su bajo contenido de purinas son los lácteos y sus derivados, en especial los desnatados, ya que contribuyen en la excreción de ácido úrico y al parecer modulan la respuesta inflamatoria a los cristales de urato que se suelen depositar en las articulaciones. Las verduras, diferentes a las ya mencionadas, se asocian a un menor riesgo de presentar cálculos renales y su contenido de fibra ayudaría a la eliminación renal de ácido úrico. Se ha visto que las verduras y legumbres, aun las ricas en purinas, no aumentan el riesgo de gota, esto en relación con la cantidad consumida, la forma de cocción, entre otros factores. No obstante, si el objetivo es disminuir los niveles de ácido úrico, es buena idea incluir en las comidas las alcachofas, cebollas, calabazas, apio y las zanahorias. Los huevos, la carne de aves de corral, los cereales y sus derivados como el pan y la pasta, las nueces y frutas como las fresas, cerezas y las cítricas, toronja, limón, lima y mandarina. El consumo de alcohol. La ingesta de 50 gramos o más incrementa hasta en 2,5 veces el riesgo de gota. Entre las bebidas que confieren más riesgo destacan la cerveza y los licores en menor cuantía, mientras que el consumo de 2 copas de vino al día parece no tener efecto. Las bebidas edulcoradas, conocidas también como refrescos o gaseosas. Su ingesta eleva el riesgo de padecer gota al doble cuando se consumen 2 o más bebidas al día. Esto se debe a su alto contenido de fructosa, que al ser metabolizada aumenta los niveles de ácido úrico y altera los niveles de insulina, lo que lleva a que se disminuya la excreción renal de ácido úrico. Las bebidas bajas en calorías y las bebidas light no presentan este riesgo. En este punto es importante anotar que se debe tener cuidado con los jugos y los zumos que contienen frutas dulces y la ingesta de manzanas y naranjas, ya que se han relacionado con mayor riesgo de gota por su contenido de fructosa. ¿Qué alimentos pueden ayudarte a prevenir la gota? El café, aún el descafeinado. Su consumo se ha relacionado inversamente con la presencia de niveles altos de ácido úrico en sangre. Esto se debe a su contenido en antioxidantes, el aumento de la sensibilidad a la insulina que favorece la excreción del ácido úrico por el riñón y su acción en el metabolismo de las purinas. Los alimentos ricos en vitamina C, 500 miligramos al día, ayudan a la excreción renal de ácido úrico. Por último, ¿por qué debes cuidar tu peso si padeces gota? El sobrepeso se ha relacionado con un aumento entre 3 y 9 veces en el riesgo de padecer gota, más si se es mujer. Esto se debe al incremento de los niveles de insulina que alteran la excreción de ácido úrico y favorece la presencia de síndrome metabólico.
De hecho, las personas que siguieron una dieta en la que se redujo la ingesta calórica a 1.600 kilocalorías al día durante 16 semanas, con restricción de azúcares y un aumento en el contenido de proteínas y grasas no saturadas, mostró una disminución en 18% de los niveles de ácido úrico y la reducción de ataques de gota hasta en un 67%. Recuerda asistir periódicamente a controles médicos y pedir asesoría de un experto en nutrición, quien te ayudará a adoptar la dieta a tus requerimientos particulares. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.